Tengo la piel erizada de este video, claro, y los datos son terribles. Pensar que un país no permite la ayuda alimentaria, que pase la ayuda alimentaria al otro país, pensar que un país como Arabia Saudí está bombardeando desde hace 2 años el territorio, es decir, esto es muy lamentable, es el hambre, sí, y esto está pasando en el mundo, está en incremento y Yemen es una de esas naciones. Antonio Barrios está con nosotros, se acaba de integrar, venía levemente atrasado porque quiero también comentarles que hay 15 choques en este momento, en la mañana, al ser que se reportan, al ser las 7:43. Vamos a resumir, creo que también hay unas pantallas con datos, no sé si ya están listas, si las podemos pasar. Buenos días, Antonio Barrios. Buenos días. ¿Qué se puede decir sobre esto? Bueno, es lamentable porque ya lo dijo Naciones Unidas, hay un incremento, un aumento, una catástrofe humanitaria en muchos países que históricamente han tenido situación de hambruna no solamente por problemas de sequía, sino también porque han sido países en África y ahora algunos países en el Medio Oriente como Siria y Yemen, que producto de la guerras que han sido prolongadas en el tiempo, muchas veces por conveniencias más de carácter geopolítica que de otro tipo, han agravado la situación de hambruna en estos países y consecuentemente pues eso para el caso de Yemen en particular y toda la alarma que se enciende sobre la guerra en Yemen ha generado una situación de hambruna en donde pues ha habido una impunidad total respecto a la forma en cómo esta guerra se ha llevado a cabo. Es una guerra que no ha sido aprobada en ningún sentido por Naciones Unidas, pero sí tiene Arabia Saudita el apoyo abierto, tácito, explícito de Estados Unidos. Una guerra que para el caso de Yemen en particular, que es vista más por un carácter geopolítico y no humanitario, ha llevado precisamente a la catástrofe que en este momento el país tiene. Y tenemos las pantallas, ahora sí las vamos a leer para quienes nos siguen en las radios, con datos reveladores. Bueno, básicamente esa primera es un poco lo que significa la situación de colapso sanitario que tiene precisamente Yemen. Es un dato. Antonio Barrios, creo que tengo ya la locución de César Barrantes para que nos hable sobre cada uno de esos contenidos. ¿Me avisas? Ya casi. Me explicabas, perdón, sí, Antonio. Eso es un dato que da Médicos Sin Fronteras, que incluso Médicos Sin Fronteras hace escasos meses fue atacado por un contingente terrestre saudí que opera también dentro de Yemen en esta guerra que tiene contra los hutíes, y eso ha hecho precisamente que la situación sanitaria dentro de Yemen se haya agravado a tal punto de que 7 millones de habitantes están en una situación de hambruna. Ya vimos un poco las imágenes del video, niños ya con signos profundos de inanición, y eso definitivamente refleja la manera en cómo esta guerra incluso ha sido una guerra criticada a nivel internacional, no solo por la forma en cómo se ha llevado a cabo, sino porque los medios todavía hace escasos 6 meses no cubrían esa guerra. Es decir, se le llegó a denominar una guerra silenciosa, sino destinado hasta hace algunos meses para acá, que definitivamente ya está en los titulares a nivel internacional y ya hay preocupación en Naciones Unidas sobre lo que está ocurriendo. Claro, y es porque están saliendo esos rostros, esas imágenes y esos datos catastróficos de la hambruna en Yemen, que ya no la pueden silenciar los medios, hoy la estamos abordando gracias al aporte de Antonio Barrios, nuestro analista internacional. Ahora sí voy con los datos. Dice, la sanidad está destrozada y no hay suficientes organizaciones humanitarias atendiendo las enormes necesidades médicas que tiene este país. Sí, el problema, es bueno aclarar algo, el problema con esto de que no hayan suficientes organizaciones no es porque no quieran ir, es que la condición de guerra impide precisamente que el personal sanitario que pertenece a organizaciones internacionales no pueda ir a un campo de guerra en donde no se le está garantizando zonas seguras para poder atender a la población que está sufriendo los embates de la guerra. Entonces, si las organizaciones internacionales no tienen la garantía de los actores que están en guerra de garantizar zonas seguras, nadie va a arriesgar a su personal sanitario para ir a atenderlo. Es muy lamentable, pero tampoco es valedero de que hayan muertos de personal sanitario si no hay una condición para garantizar su vida. Otro de los datos. Han aparecido epidemias que deberían estar contenidas o controladas. Sí, bueno. Tosferina, voy a citarlas. Sí, tosferina, cólera, malaria
y sarampión y cólera. Ajá, correcto. De hecho se disparó en las últimas semanas, se disparó en algunas ciudades en donde no hay acceso a absolutamente nada, a ningún tipo de medicamento, y eso, aparte de la situación de guerra, pues evidentemente la gente simplemente están cayendo muertos en el lugar donde se encuentran porque no hay acceso para darles absolutamente nada. Entonces, eso es muy lamentable porque, de nuevo, el ambiente de conflicto en donde Arabia Saudita cierra fronteras, donde Arabia Saudita cierra los puertos, porque Yemen tiene frontera con Arabia Saudita y a la vez tiene una gran cantidad de puertos en el Golfo de Adén, eso imposibilita la llegada de ayuda alimentaria y de medicinas también. No solamente es una cuestión de medicinas, es una ayuda alimentaria también. O sea, por eso estamos teniendo la aparición de todas estas enfermedades. Más datos. La población sufre desplazamientos recurrentes y el miedo ha empujado a muchísimos a vivir en zonas aisladas, empeora todavía. Sí, de hecho, la gente tiene que escapar de la guerra, la gente trata de ponerse a salvo en estos bombardeos indiscriminados que Arabia Saudita está desarrollando en muchas de las ciudades, sobre pretexto de luchar contra toda la insurgencia Houthi, que es el grupo insurgente más importante que empieza pues esta situación de conflicto, que son apoyados también por Irán. Por eso hablaba de que ha tenido esta guerra más un matiz geopolítico que de carácter humanitario, y esto ha empujado obviamente, como ocurre en todas las guerras, a cientos de miles de personas a tener que buscar lugares de refugio para resguardarse de los bombardeos. Entonces, esto definitivamente está dejando a ciudades completamente vacías, y a donde la gente se va no hay condiciones sanitarias, y eso está generando también el agravamiento de la situación sanitaria de la población. Las imágenes son impresionantes para quienes nos siguen por la 101.5 Costa Rica Radio. Son impresionantes, pero bueno, tristísimas, de niños en un estado total en huesitos, eso es, ¿verdad? Sí, los signos caminando, ¿verdad? Los signos de desnutrición ya son evidentes. Es que muchas veces eso tiene varias etapas. Puede haber hambruna o puede haber escasez de alimentos cuando una guerra está empezando, pero cuando ya no hay condiciones para llevar alimento y medicinas, los signos de desnutrición se hacen cada vez más evidentes. Y es gente que debe tener semanas de no poder comer adecuadamente, por lo menos los 3 tiempos básicos. Exacto. Y en los niños son los que se ven más rápidamente afectados, y los adultos mayores en consecuencia. Estabas diciendo que estos bombardeos indiscriminados son producto de una... Tenemos otra pantalla que trae otra información, son mapas que nos revelan detalles interesantes, Antonio, si los puedes explicar para quienes nos siguen por radio también. Sí, rápidamente este mapa lo que refleja es cuando Yemen estaba dividido en dos, entre 1967 y 1992, existía un Yemen del sur, un Yemen del norte. Exacto. Fue la última colonia que Gran Bretaña tuvo. Gran Bretaña no quería retirarse de Yemen precisamente porque no quería un Yemen unificado y fuerte que definitivamente pusiera en jaque los intereses geopolíticos de Gran Bretaña y mucho menos los de Arabia Saudita. Entonces Arabia Saudita de alguna manera, y eso es lo que mucha gente no sabe porque la gente cree que la guerra en Yemen es de hace poco, la guerra en Yemen está incluso desde la década de los 80 presente, solo que ha sido una guerra silenciada, solo que ha sido una guerra que no ha sido cubierta. Entonces, esto generó precisamente de que con la unificación de los dos Yemen en 1992, Yemen se convirtiera en un país lo suficientemente fuerte, a pesar de que casi sus 30 millones de habitantes y el 40% de la pobreza que este país tiene contraste significativamente con países vecinos que son altamente ricos, como por ejemplo Qatar, Emiratos Árabes Unidos y la misma Arabia Saudita. Entonces, este país contrasta en cuanto al desarrollo y es uno de los países más pobres en el extremo sur de la península arábiga, es decir, entiéndase, Arabia Saudita. A mí me sorprende este silencio. Gracias, Antonio Barrios, sabemos que esto está pasando. Tenemos que ir a una pausa ahorita, pero voy a dejarte planteada la pregunta. ¿Por qué está sucediendo esto? Se decía, países muy ricos, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, y además Arabia Saudita en bombardeos indiscriminados desde hace 2 años. ¿Por qué esto es una guerra más geopolítica? Vamos a una pausa, ya venimos con esta pregunta que le estamos planteando a Antonio Barrios, analista internacional. 7:54 de la mañana y estamos hablando con Antonio Barrios sobre el hambre en Yemen. Decíamos, es una guerra más geopolítica que nada, no llega la ayuda ni de medicinas ni de alimentos porque Arabia Saudita se niega a abrir las fronteras y hoy ese pueblo, esos 30 millones de habitantes que ahora son un Yemen unificado desde 1992, mueren de hambre, así de simple, mueren de hambre. Sí, es una guerra geopolítica porque es una guerra ante la volatilidad de la región del Medio Oriente,
que históricamente tiene 100 años de estar en una condición de guerra constante, porque hay una pugna característica histórica entre dos potencias claves en el Medio Oriente, que es Arabia Saudita e Irán, y han agarrado una serie de guerras, incluida la de Siria, para dirimir sus diferencias y consecuentemente poder establecer esos patrones geopolíticos que ellos están queriendo a nivel de influencia, a nivel de poder, a nivel de control militar. Y la guerra en Yemen desafortunadamente cae dentro de ese esquema de lo que se llaman el proxy war, que en español significa las guerras subsidiarias, en donde dos o más potencias se aprovechan de una situación de inestabilidad en un país, como en este caso en Yemen, que ya de por sí a lo interno era estable, por pugnas propias geopolíticas entre diferentes presidentes y grupos insurgentes que están en conflicto, se aprovecharon de esa situación interna para entonces hacer valer sus juicios o sus valores geopolíticos dentro de ese conflicto. Entonces, eso ha terminado de agravar la situación en Yemen y es por eso que tiene una condición de características geopolíticas. Rápidamente, eso es un poco la insurgencia hutí, que es de la familia al-Hutí, es una familia muy poderosa dentro de Yemen que ha llevado a cabo todo este crecimiento de la insurgencia, y el grupo hutí, que también se conoce como Ansar Allah, que significa partidarios de Dios, son los que están de alguna forma, por su origen chiita, aliados precisamente a Irán. Pese a la distancia de Yemen frente a Irán, Irán pues obviamente también se aprovecha de la situación para hacerle una guerra en el extremo sur de la península arábiga a la misma Arabia Saudita, que es lo mismo que hace Arabia Saudita, la guerra en Siria, para tratar de debilitar a uno de los aliados más importantes que el mismo Irán tiene. Entonces son guerras subsidiarias, son guerras de las que las potencias se aprovechan para poder llevar a cabo este tipo de situaciones. Y de nuevo, como tiene características geopolíticas, la parte humanitaria, al menos para estas potencias, no tiene la más mínima importancia. Gracias, Antonio Barrios, por ponernos en perspectiva esta lamentable realidad allá en Yemen. Y si alguien se preguntaba, a propósito de la víspera de la Navidad, si hay países, personas que están padeciendo hambre, este es el mejor ejemplo que tenemos para ilustrar, visualizar un problema que afecta a 30 millones de seres humanos. Gracias por ponerlo en perspectiva, de verdad. Y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en la revista de Costa Rica Noticias. Buenos días.